Bueno, nosotros vimos que ayer estuvieron repasando con la profe la teoría de sistemas materiales. Nosotros vamos a ir repasando un poco la teoría con los ejercicios, pero más que nada en lo que nos vamos a enfocar ahora es en pasajes de unidades, que es lo que necesitan también para el capítulo 2 para lo que es gases. Y también lo vamos a ver en este capítulo. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el Sistema Internacional de Unidades. Durante muchos años, los científicos registraban sus mediciones de distintas maneras. Todos utilizaban como unidades distintas para dichas mediciones hasta aproximadamente el 1960, donde se realizó una conferencia general de pesos y medidas, que es la autoridad internacional en cuanto a las unidades. Entonces lo que hicieron fue establecer un sistema internacional de unidades llamado SI, que era para todos los científicos para que puedan manejar un mismo sistema y un mismo criterio y así unificar las unidades de mediciones. El SI, que es el Sistema Internacional de Unidades, se utiliza para ciertas cantidades básicas, como la longitud, como tienen ahí la masa, el volumen, la cantidad de sustancia, la temperatura, y establece unidades básicas, que son el metro, el kilómetro, el centímetro, el mol y el kelvin. A su vez, estas unidades básicas, que somos las que utilizamos, derivan en otras, como el metro en kilómetro, en hectómetro, en centímetro, el kilogramo en gramo, en miligramo, y como ven en el cuadrito, el centímetro cúbico, el mol y el kelvin. Ahí te paso. Bueno, y yo quería destacar dos unidades que vamos a usar, que son masa y peso. Yo estuve viendo que con la profe ustedes vieron la diferencia entre masa y peso. Básicamente la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo y es una variable que, una variable no, es constante, o sea, no se va a modificar. En cambio el peso es una fuerza y se usa más que nada en física. En química no usamos tanto el peso, eh, porque el peso sí es variable porque se va a ver afectado por la gravedad. Es decir, si yo quiero calcular el peso de un cuerpo, lo que voy a tener que hacer es la masa por la gravedad. Entonces debería hacerlo por la gravedad de la Tierra, y ahí obtendríamos lo que yo peso en la Tierra. Pero si yo quiero saber lo que peso en la Luna, debería de cambiar ese dato por la gravedad de la Luna. Por eso es un dato variable y que en química no se usa. Generalmente usamos la masa. Y para la masa usamos distintas unidades. Generalmente usamos, bueno, kilogramo, gramo y miligramo. En los ejercicios que vamos a ver ahora, vamos a usar gramo y miligramo. Yo les puse acá las equivalencias para que tengan, que sería 1 kilo, y después puse que 1 kilo es igual a 1000 gramos, y después que 1 miligramo es igual a 0,001 gramos. ¿Sí? Esto es cómo pasar unidades. Por ahí a mí me dan un ejercicio que el dato está en gramos, pero me piden que el resultado lo quieren expresado en miligramos. Entonces es importante que tengamos en claro cuántas son las equivalencias para poder hacer pasaje de unidades. Y después lo que está anotado acá abajo es lo mismo que tenemos en la tabla, nada más que está expresado en notación científica. Es exactamente lo mismo. Yo puedo decir que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, o puedo expresarlo en notación científica, puedo decir que es igual a 1 por 10 a menos 3 gramos. Son distintas formas en las que yo lo puedo anotar o lo puedo graficar, por así decir. Y después, en la siguiente diapositiva, está el volumen. El volumen es una magnitud también y es el espacio que ocupa un cuerpo. Generalmente lo que dice el Sistema Internacional de Unidades es que para el volumen vamos a usar metro cúbico, pero en química el metro cúbico es una unidad muy grande. Entonces generalmente no trabajamos con metro cúbico, sino que usamos con los que están en la tabla, que son litros, que generalmente litro se ve en gases, y los gases se manejan mucho con litro, y con decímetro cúbico porque son equivalentes. Después tenemos mililitros, centímetros cúbicos, que pueden estar expresados de cualquiera de estas dos maneras. Puedo tener el símbolo que es cm al cubo, o puedo tener cc.
cualquiera de las dos formas, depende de la bibliografía que consulten, lo pueden encontrar de esas dos formas. Y después tengo el milímetro cúbico, que no es lo mismo que el mililitro, son dos unidades distintas. Y equivalen, también su equivalencia es distinta, porque acá tengo que un litro es igual a 1000 mililitros y un litro es igual a 1 por 10 a la 6 milímetros. Por eso cambian mucho las unidades y eso también lo tienen que tener en cuenta porque a veces presta confusión y piensan que mililitro ml es igual a mm al cubo y no es así, son dos unidades distintas. Una es milímetro y la otra es mililitro. En el ejercicio que vamos a ver ahora que están dentro de los del capítulo 1, usaba milímetro y creo que centímetro cúbico también. Ahora vamos a ver los ejercicios. No sé si quieren ver alguno en particular o, o quieren que repasemos todos. Por mí, cualquiera. No tengo, como ya dije, no vine con algo bien anotado así como para preguntar. Bueno, Así que Está bien. todo suma. ¿querés que repasemos todos, Ancho, o querés que hablemos de los por ahí más puntuales? Sí, de los dos principales por ahí y después vamos viendo. Ujú. ¿Qué te parece? Sí, los dos que tienen unidades justamente son el punto 3 Sí, y creo que ningún otro más me parece que tiene unidades. no, El punto 2 es analizar un gráfico. sí. Creo que alguna de las chicas, no sé si había alguna de las dos, pero había puesto que le costaban por ahí en la encuesta que le hicimos en el Classroom, vimos que por ahí les costaban las respuestas que eran de justificar o de explicar por qué estaban seleccionando una respuesta. Sí, Dale. esa fui yo. Ah, No hay bueno, drama. entonces empiezo explicando el 2, si te parece. Bueno, ¿Qué les parece? Bueno, el ejercicio número 2 dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa la densidad de una sustancia a una temperatura dada en función de su masa? Acá nos da 4 gráficos, como dice, representados por la densidad en función de la masa. Lo que nosotros tenemos que saber primero para poder hacer este ejercicio es que la densidad es una propiedad intensiva. Esto quiere decir que no depende de la masa, sino del tipo de material. Cada material tiene su propia densidad. Yo les doy un ejemplo. El agua líquida tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Sea 1 litro o sea 20 litros, la densidad va a ser siempre la misma. Nosotros por ahí tenemos que tener en cuenta que la densidad se ve afectada por los cambios de temperatura y de presión. Por ejemplo, es un caso muy especial el del hielo, que del agua cuando se solidifica pasa a un estado sólido disminuyendo su densidad, que sería a 2,092 gramos por centímetro cúbico. Por eso hace que el hielo flote. Pero si nosotros pensamos que nos da una temperatura dada de forma constante, porque no dice que suceden cambios, por más que la cantidad de masa varíe, la densidad va a ser siempre la misma. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es eh, el el gráfico gráfico correcto. correcto? Sí, la densidad no varía. El último. Sí, el último. El último. Porque no se ve Exactamente. afectado ni por la temperatura ni por la presión. Entonces, por más que yo Claro, aumente la masa, la densidad siempre va a ser constante. vamos hacia abajo. Lo que pusimos acá abajo es una breve manera de De justificar justificar la elección del que por qué, tengo. El claro. por qué, ese sería el gráfico correcto. Y después, el punto que a nosotras nos pareció que estaba bueno por ahí volver a repasar era el 3. En este dice, una pieza de oro de masa de 2,82 gramos tiene un volumen de 0,663 centímetros cúbicos. Primera pregunta, ¿cuál es la densidad del oro y qué volumen ocupará 200 miligramos de oro? Bueno, y acá nos da la respuesta de lo que nos debería dar. Acá, lo primero que yo voy a hacer, voy a dividir el ejercicio en dos partes. Voy a poner primero A
Y voy a anotar los datos que me da el ejercicio, que es la masa del oro, que es 12,82 gramos, y el otro dato que me da es el volumen. Bueno, acá lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula de la densidad. No sé si alguno se la acuerda, si alguno lo sabe. Sí, no me acuerdo si era multiplicando la masa por el volumen o dividiendo o dividiendo. Sí, la densidad es la relación que yo tengo entre la masa y el volumen. Si se acuerdan, la densidad no se va a ver, o sea, afectada por la cantidad de masa, porque es algo, una característica propia de cada elemento. Cada elemento tiene su propia densidad. Entonces yo, para poder calcularla, lo que tengo que hacer es establecer la siguiente fórmula, que es masa dividido a volumen. Lo que a mí me está diciendo la densidad es cuánta masa o cuántos gramos o miligramos, o la unidad que sea, tengo de un material por cada centímetro cúbico. Generalmente la densidad se expresa en gramos sobre centímetro cúbico cuando hablamos de sólidos y líquidos. Generalmente está en esa unidad, en gramos sobre centímetro cúbico, y lo que nos dice es cuántos gramos de ese material, de esa sustancia, tengo por un centímetro cúbico. Entonces, es una división la fórmula, porque justamente es como si yo tengo 10 manzanas, ¿cuántas le corresponden a 5 nenes? ¿Cuántas manzanas le corresponde a cada uno? Entonces tengo que hacer una división para saber cuánto de masa le corresponde a cada volumen. Lo siguiente que hago una vez que planteé la densidad es reemplazar con los datos que me da la fórmula. Entonces voy a poner densidad es igual a masa y voy a reemplazar con los datos. Bueno, y si yo resuelvo esto en la calculadora, me va a dar 19,34 gramos sobre centímetro cúbico. Y puse 35. Y ahí tendría resuelto recién la pregunta, que sería ¿cuál es la densidad del oro? Es 19,34 gramos sobre centímetros cúbicos. Ahora, para el punto B, vuelvo a anotar los datos porque el dato que me cambia es el de la masa. Ahora me dice que tengo 200 miligramos de oro. ¿Sí? Y el otro dato que tengo para poder hacer este ejercicio es la densidad que calculé en el punto anterior. Y lo que me pide acá, que yo tengo que hallar, es el volumen. O sea que el volumen va a ser mi incógnita. Lo primero que tengo que hacer para poder resolver este dato, primero es fijarme las unidades. Porque yo voy a tener que usar esta fórmula, que está acá, pero despejada para poder hallar el volumen. Y antes de eso, me fijo en mis datos y no los tengo en la misma unidad, porque tengo esto en miligramos y esto lo tengo en gramos, que es el otro dato que voy a tener que reemplazar. Y acá tienen dos opciones o dos formas de resolverlo. Puedo pasar los miligramos a gramos, o puedo cambiarle toda la unidad a la densidad. Puedo pasar los gramos sobre centímetro cúbico a miligramo sobre, y si miro la consigna, el resultado me lo da en milímetro al cubo. Entonces tendría que pasarlo a esta unidad. Yo voy a optar por la que a mí me parece la más fácil, por ahí, que no los va a marear tanto, que es pasar los 200 miligramos a gramos.
Y para eso voy a tener que hacer una regla de 3 simples para poder resolverlo. Voy a bajar esto un poco más. Voy a plantear acá. En el PowerPoint que vimos antes, donde vimos las equivalencias de unidades, ahí hemos dicho que 1000 miligramos son igual a 1 gramo. ¿Sí? Entonces voy a poner 1000 miligramos son igual, y acá abajo voy a reemplazar por el dato que yo tengo, que son los 200 miligramos de oro. Van a ser igual a X. Y eso me va a quedar en 0,2 gramos de oro. Ahí recién hice el cambio de unidad. Este dato, que es el que yo acabo de cambiarle la unidad, es el que voy a tener que usar en la fórmula. Entonces, recién cuando cambié la unidad, paso a la fórmula, que era densidad es igual a masa sobre volumen. Y lo que hago acá es despejar. Esto es despejar como despejarían una ecuación en matemática, no hay más que eso. Lo primero que hago, voy a bajar esto, así les queda todo en una sola página. Me va a quedar que la densidad, voy a pasarlo de abajo, el volumen, va a pasar multiplicando, y me va a quedar igual a la masa. Y como lo que yo quiero hallar es el volumen, voy a pasar la densidad para el otro lado, entonces me va a quedar el volumen es igual a la masa dividido a la densidad. Y una vez que despejé, lo único que tengo que hacer es reemplazar. El volumen es mi incógnita, reemplazo en la masa con el dato que hallé, que es este, con el que cambié de unidad. Dividido al dato de la unidad que había, de la densidad que obtuve en el punto A, que es 19,34 gramos. Bueno, ahí no sé si alguien tiene una calculadora o si alguien quiere hacer la cuenta, yo la voy a hacer. Eso nos va a dar 0,010,3. A mí me gusta usar 4 cifras significativas, no sé, ustedes pueden usar 3 o pueden... Generalmente te recomiendo usar 3 como para que les dé un poco más exacto, yo voy a usar 4. Y acá, cuando yo divida esto, se me van a ir estos gramos que tengo acá, se van a ir con estos otros gramos que tengo acá, y me va a quedar en centímetros cúbicos. Pero el resultado, o sea, lo que a mí me pide la consigna es en esta unidad. Entonces voy a tener que hacer de vuelta un pasaje de unidades para que me dé en ese valor. Así que otra vez vamos a hacer regla de 3 simples. Ahí nos quedaría decir que 1 centímetro cúbico, vamos a poner, es igual a 1000 metros. Y acá abajo voy a poner el valor que yo quiero pasar, que va a ser 0,03 centímetros cúbicos, y me queda X. Y ahí bueno, según el resultado nos tenía que dar 10,3. Bueno, ahí hice la cuenta, no sé si se ve, pero da lo mismo. Sí, se ve bien. Da lo mismo, da 10,3 metros al cubo. Este es el único ejercicio en el que hay que hacer cambio de unidades. Bueno, yo lo opté por hacer el cambio de unidades primero de la masa,
y después una vez que obtengo el volumen, hago el de centímetros cúbicos a milímetro cuadrado, al cubo, perdón. Bueno, podemos seguir con el punto número 4, si les parece, y dice, discutir si los siguientes sistemas son homogéneos o no. El A dice, el aire que respiramos. Si bien, como todos sabemos, el aire que respiramos está formado por distintos gases, como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Pero no podemos distinguir a simple vista ni microscópicamente las fases, porque no hay fases, entonces sería una mezcla homogénea. El B, hay una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tenemos dos compuestos que son diferentes, uno es sólido, el otro es líquido, y se forman dos fases. El C es la leche. ¿Ustedes creen que la leche es homogénea o heterogénea? No sé si lo pudieron hacer. Ahí está. Por ejemplo, la leche a simple vista parece homogénea, pero si la observamos con un microscopio, podemos observar unas gotitas de grasa en forma de suspensión. Y esto no quiere decir que la leche es un sistema heterogéneo. Después, a ver, el D. El D me dice el agua potable. El agua potable, nos damos cuenta que a simple vista no tiene ninguna fase, no se distinguen ninguna fase. Aunque dentro del agua hay algunos minerales disueltos, pero que con el microscopio no lo podemos ver. Entonces decimos que el agua potable es una solución homogénea. Yo ahora los voy a ir copiando, así les queda. Y por último, el agua destilada es una sustancia pura, ya que por procesos de destilación lo que hace es quitarle los minerales y se obtiene el agua pura, que sería un sistema homogéneo. Yo ahora lo voy a ir escribiendo, así ya les queda. Bueno, lo abrevio un poco, sistema. A ver, heterogéneo. Ah, bueno, ahí sí, sistema heterogéneo, homogéneo y homogéneo. Ahí está, ahí ya lo pongo bien y así a ustedes ya les queda. No sé, entonces si te querés seguir con el... Sí, la reunión termina porque... en 5 minutos, pero si quieren les volvemos a mandar un link de vuelta para que se vuelvan a reconectar y vemos algunos últimos ejercicios y creo que con eso ya estaríamos. Cuando se termine les vuelvo a mandar el link al grupo. Nosotras después lo que le queríamos mostrar es un sistema homogéneo y un sistema heterogéneo para que ustedes, se puedan saber bien cuáles son las fases, las propiedades, aunque es algo simple, pero lo queríamos compartir con ustedes si se vuelven a reconectar. Sí. Después el punto que sigue también era para marcar afirmaciones correctas e incorrectas y también pedía justificar. Acá primero lo que vamos a hacer es marcar cuáles son correctas y cuáles no y después justificarlas si quieren. La primera dice, un sistema con un solo componente debe ser homogéneo. En esa la vamos a marcar a las que son incorrectas con rojo y a las demás con verdes. Esta la vamos a marcar con rojo porque no es correcta. Por ejemplo, si pensamos en un vaso con agua y cubitos de hielo, sin tener en cuenta el vaso, que es lo que contiene el agua, solamente el agua y los cubitos de hielo, es un sistema heterogéneo, porque yo puedo distinguir dos fases,
y todo está compuesto por un solo componente que es el agua. Entonces no todos los sistemas homogéneos tienen que tener un solo componente para poder ser considerados como tal. Puede ser un sistema homogéneo o heterogéneo. Después, la B dice, un sistema con dos componentes líquidos debe ser homogéneo. Esta también la vamos a marcar como incorrecta, porque un sistema con dos componentes líquidos no tiene que ser homogéneo. Yo puedo tener agua con aceite, de hecho acá pueden ver agua y aceite. Los dos son líquidos, no sé si se llegan a ver bien, pero tengo una mezcla heterogénea porque se puede observar a simple vista dos fases, así que esa también sería incorrecta. Después dice, un sistema con dos componentes gaseosos debe ser homogéneo. Esta es correcta. Esta es correcta porque si yo mezclo dentro de un tubo de ensayo o dentro de cualquier recipiente de vidrio, mezclo dos gases, no voy a poder observar nada porque son incoloros, entonces no voy a distinguir ninguna fase y generalmente los gases tienden a formar mezclas homogéneas, así que esa sería correcta. Después, un sistema con varios componentes distintos debe ser heterogéneo. Esta es incorrecta también. Esta es incorrecta porque si nosotros pensamos en un sistema que esté compuesto por agua, sal y azúcar, todos se van a disolver en el agua y yo no voy a poder observar, a simple vista, no voy a poder observar ninguna fase ni ninguno de los componentes más que el agua. E incluso si lo pudiese ver con un microscopio o con un microscopio electrónico, tampoco podría diferenciar fases. Entonces, no va a ser un sistema heterogéneo siempre que tenga varios Si querés componentes. yo lo puedo mostrar rápido antes que se corte. Sí. Mira, a ver, acá tenemos agua, ¿se ve bien ahí? Sí. Esto es azúcar, sal, y si lo disolvemos bien hasta que las partículas de azúcar se disuelvan, no se va a poder ver ningún tipo de fase. A ver ahí. Ahí está. Ahí, como se ve, no sé si se ve, no hay ningún tipo de fase, pero hay tres componentes: el agua, el azúcar y la sal. La última la última que vamos a llegar a hacer, me parece, es la E. Y dice, el agua está formada por la sustancia oxígeno y la sustancia hidrógeno. Esa es verdadera. No se resaltó. No, esa es verdadera porque si ustedes ven la fórmula molecular del agua es H2O y ahí se van a dar cuenta que está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Y después la F dice, por descomposición del agua se obtiene el elemento oxígeno y el elemento sodio. Esta es incorrecta, bueno, por lo mismo que acabamos de decir. La G, el óxido de sodio, está formada por el elemento oxígeno y el elemento sodio. Esta sí es correcta. Esta sí es correcta y ahora cuando les vamos a mandar el link de la G y la H, les vamos a explicar una ecuación de formación para que vean que son correctas y por qué. Sí. Ya se va a cortar, creo. Sí. Y la H también es correcta, la vamos a marcar antes que se termine. Ya se corta, así que ahora les mando de vuelta el link. Ah.